Estás en Sion Explorer Radio, alabando a Dios todo el tiempo. Sion Explorer Radio. En la calma o en la tempestad, yo sé, nunca me dejarás. En la espera o en el recorrer, en el día o el anochecer, yo sé, nunca me dejarás. Nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. En el recorrer, en el día o en la anochecer, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Yeah. Creo en ti y en tu amor. Creo en ti. Eres mi Dios, creo en ti y en tu amor. Creo en ti, eres mi Dios. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Estás escuchando a Majo Irán con el tema Una y otra vez. Soy tu amigo Tony y estás en Sion Explorer Radio. Sion Explorer Radio, 24 horas de bendición. Plenitud. Nuestra cobertura viene de lo alto. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presenta su programa Escucha.
Una voz en el desierto, donde escucharemos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Queda con ustedes, escucha una voz en el desierto. En la voz del pastor general Tony González. Tema de hoy, ¿será para mí? Pues vamos a iniciar con el tema de este día. Nos vamos a ver muy motivacionales, pero vamos a hacernos la pregunta. Hay textos que en la Biblia se ven muy bonitos, pero la pregunta, ¿será para mí? El tema de este día es así, ¿será para mí? ¿Es para mí lo que la palabra de Dios está diciendo? Luego nos queremos poner el chaleco de otra persona. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema. ¿Será para mí? Y pues hagas esa pregunta en este día. ¿Será para mí lo que la promesa de Dios nos está diciendo? ¿Me estará prometiendo a mí el Señor la vida eterna? ¿Será para mí? Bueno, pues vamos a iniciar con el tema de este día. Y ponga mucha atención. Vámonos a Josué capítulo 1, verso 1. Abra su Biblia ya en casita, donde quiera que estés. Si vas en el transporte, abre tu Biblia digital. Así que enciende tu Biblia. Y para los que están en este lugar acompañándonos, vámonos a Josué capítulo 1 para darle lectura. Y vamos a ver algo que le aconteció a Josué. O sea, muchas cosas que el Señor le estaba dando y que realmente era para él. Era una palabra que el Señor le estaba dando para levantarle el ánimo a Josué, porque si nosotros observamos, pues era un líder que había sido lastimado en alguna manera, de que pues la gente no lo seguiría, porque sencillamente él no era Moisés. Sin embargo, estaba el respaldo de Dios ahí, y es lo que vamos a ver. Si la palabra de Dios es para ti, y hazte esta pregunta, ¿será para mí? Cuando el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo único, esa palabra, ¿será para mí? ¿Me estará hablando a mí? Igual y no se haga así, es para usted. Nada más que a veces nosotros nos hacemos. Pero bueno, vamos a darle lectura. Y dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo los he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Y cómo hace énfasis el Señor? Repite constantemente, porque quizá Josué no se creía mucho de lo que el Señor le estaba diciendo, y el Señor tenía que repetirle: esfuérzate y sé valiente. Entonces, ahora, hazte la pregunta: ¿será para mí? ¿Me estará hablando Dios? O sea, ¿qué es lo que Dios trata de decirme? Miren, porque a veces nosotros agarramos de la Biblia
lo que está bonito, lo que es motivacional, pero ¿será para mí? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy día. ¿Será para mí? Bueno, ahora que tú estás escuchando esta palabra y que te estás haciendo esa pregunta, pues déjame responderte, sí, es para ti. ¿Por qué? ¿Por qué es esta respuesta? Porque a veces nosotros escuchamos la palabra de Dios en muchos lugares, hay gente que nos habla acerca de un mensaje y nosotros nos olvidamos de que el Señor puede hablar a través de las personas, a nuestra vida, a través de no solamente las personas, quizá pasa un auto que tiene un mensaje que dice el Señor viene, piénsalo. Entonces, es lo que tenemos nosotros que entender, que el Señor puede estar hablando de nuestra vida y que nosotros tenemos que estar alerta para cuando el Señor hable. Porque recordemos, hay gente que tuvo su visitación y realmente no se dio cuenta. ¿Se da cuenta? Bueno, pues continuamos con la palabra y síguete haciendo esta pregunta. ¿Esta palabra será para mí? ¿Será para mí? Por aquí nos están mostrando un texto que dice, esfuérzate y sé muy valiente. Muy bien. Continuamos en el 5 de Josué. Y fíjense que el Señor le está diciendo que le va a respaldar. Va a enfrentarse a sus enemigos. Va a tener una lucha grande, terrible, pero le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y pasa lo mismo con usted y conmigo. Fíjense que ayer estaba escuchando una historia de Gladys Aylward. ¿Quién conoce a Gladys Aylward? Una misionera que se va a China, imagínense, y que llegó un punto de que ella estaba guiando a niños fuera de la zona de guerra y llegó a un punto donde ya no podía pasar, estaba un gran río. Y entonces le pregunta uno de los niños, ¿podrá Dios ayudarnos a atravesar el río? Y entonces ella dice, no lo sé. Y dice, pero es que Dios ayudó a Moisés. Y contesta Gladys Aylward, yo no soy Moisés. Y le responde el niño, pero Dios sigue siendo Dios, ¿no? Y entonces dice, es cierto, vamos a orar. Y oraron, y en ese momento que estaban orando, llegaron unos soldados y los ayudaron a cruzar. Hazte esta pregunta, ¿será para mí? O sea, ¿me estará hablando Dios? ¿Algo me quiere decir el Señor y yo nada más me estoy haciendo? Bueno, pues todos los que estamos escuchando esta palabra, pongamos mucha atención, porque a veces el Señor nos quiere decir algo, nos quiere hablar, y nosotros somos los que no nos creemos la promesa que el Señor nos está dando. Y a veces pensamos que, bueno, es que aquel era Moisés, es que aquel era Elías, es que imagínate, José era un soñador. Pues mis sueños no son como los de José. Yo no tengo sueños proféticos donde las espigas se inclinan ante mí, ¿no? Y quizás el Señor ha estado tratando de hablar a tu vida, como dice la palabra, por un sueño, por una visión, pero el hombre no entiende, no hace caso, aunque el Señor está insistiendo, hablando, tratando de comunicarnos, es un mensaje para que nosotros nos prevengamos, no nos pase algo, pero nosotros somos necios. Miren, le hacemos más caso al horóscopo, y estamos hablando de pueblo que se supone que es cristiano y que aprende palabra de Dios, y usted puede, o le puede parecer raro que confíen todavía en el horóscopo. ¿Eso qué le da a entender? Que no son cristianos. O sea, confían en el horóscopo, pero no confían en Jehová. Miren, confían en lo que les dicen
en lo peligroso que es el COVID, pero no confían en Dios. Lo que la palabra nos está intentando decir es que nosotros vamos a tener victoria delante de nuestros enemigos. No importa lo que pase, si tenemos nuestra confianza en Dios, si estamos avanzando, si estamos trabajando para Dios, el Señor nos va a respaldar. Pero necesitamos nosotros ser esforzados y entender que nadie nos podrá hacer frente. Entiende esto. Si tú estás con Dios y el Señor te respalda, nadie te podrá hacer frente. ¿Cuánto tiempo? ¿1 hora, 2 días? ¿Cuánto tiempo? Todos los días de tu vida. Y el Señor nos promete que como estuvo con Moisés, estará también contigo. No te dejará ni te desamparará. Pero tú te sigues haciendo la pregunta, ¿será para mí? ¿Me estará hablando? Dios me quiere decir algo. Yo siento que el Señor está tratando de comunicarse conmigo, pero todavía sigo con la pregunta así fuerte en mi corazón, ¿será para mí? ¿Será? Y vean, porque el Señor, enseguida de que le dice esto a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente. Y vean, aquí la primera en donde cae el 60% del cristianismo, esfuérzate. No tienen espíritu de guerrero, hambre de Dios, que necesiten la palabra. O sea, no pienses que porque estás en un instituto, porque saliste de tomar todo un seminario, el Señor estará contigo. Dice, esfuérzate y sé valiente. De nada sirve que tengas una serie de títulos académicos si no te esfuerzas, si no haces lo que el Señor te está diciendo, si no sigues lo que está en su palabra, si no eres misericordioso, porque entonces te vuelves un religioso. Esfuérzate. Y no lo digo yo. En la palabra de Dios, en Josué, en el capítulo 1, en el verso 6, nos lo está diciendo. Esfuérzate. Y luego cuando dice esfuérzate y sé muy valiente, hay una razón. Porque para ser esforzados también tenemos que tener valor. ¿A cuánta gente le da miedo hablar, exponer la palabra? Porque a veces vemos las cosas que están mal, vemos el control que hay, el caos que ocasiona el control político mundial y no hay nadie que alce la voz. La mayoría de la gente es controlada. Que les dicen todos a robar y todos saquean. Bueno, pues entienda que para que todo esto no pase, es que tenemos que ser esforzados y valientes, atrevernos a levantar la voz. Y Dios ha utilizado a sus siervos a lo largo de la historia. Muchos se han levantado por exponer lo que está mal, siendo estos hombres de Dios llevados a su máximo, con fuerza. Los ha levantado el Señor. Miren, en el capítulo 7 vuelve a repetir la promesa, el mandato que le está dando en el capítulo 6. ¿Ya se dio cuenta? Que en el primero le dice esfuérzate y sé muy valiente. En el segundo dice solamente que esfuérzate y sé muy valiente. En ambos está haciendo mención del esfuerzo y de la valentía. El esfuerzo es que no seas flojo, párate temprano, ¿sí? No se crea, aquí también nos tenemos que disciplinar. O sea, ay, Tony, ya va a empezar de regañón. Pues en la mañanita cuando nos levantamos, vea que antes nos daban las 9 de la mañana, apenas nos íbamos a levantar, y ahora ya estamos desde las 6, 7 de la mañana, ya estamos ahí acomodando, haciendo, para que no nos agarren las prisas. Pero también para llenarnos de la palabra de Dios, para doblar un rato nuestra rodilla, ¿sí? Disciplinándonos, porque aquí dice que esfuérzate y sé muy valiente. Necesitamos esforzarnos, ¿sí? Y no podemos esforzarnos en una cosa y dejar de hacer la otra, porque la
obra de Dios empieza en punto de las 12 del día. Usted tiene que estar aquí en punto de las 12. En punto de las 12, los que estén en Fortaleza del Rey, los que nos estén oyendo en otro lugar, ármate tu tiempo de adoración. Y si tú dices a las 12, a la 1, a las 10 de la mañana, por favor, esfuérzate y sé muy valiente. Miren, en la primera vez que le manda que se esfuerce y que sea valiente, le está dando una promesa. Dice, es que, mire, yo te estoy pidiendo que te esfuerces y seas valiente, porque tú repartirás a este pueblo, le darás la heredad de la tierra. Dice, fíjense, dice, la que le había jurado a los padres, se la iba a entregar a ellos. Por eso necesitaba Dios que Josué fuera esforzado y valiente. Imagínense un Josué flojo, un Josué que nada más se iba a dormir a las congregaciones. ¿Cómo se vería? Un Josué que no tenía la espada, un Josué que estaba, ¿no?, atemorizado. Por eso le pedía que fuera valiente. Miren, una persona que es esforzada y valiente se nota. Porque hablamos mucho de David, que era muy valiente y esforzado. Pero, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo eres tú? ¿Tú sí eres valiente y esforzado? Te esfuerzas porque la palabra de Dios anide más en tu corazón. Dice la palabra de Dios que seas esforzado para que cuando el Señor te exalte a su debido tiempo estés listo. Pero mira, tú no te estás preparando, y esto es un problema grave. En la segunda le dice que sea esforzado y valiente, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Y estamos hablando de toda la ley refiriéndonos a la ley de Dios. No estamos hablando de los takanots, las leyes rabínicas. Estamos hablando de los mandatos divinos, no de los mandatos de hombres. No lo que dice mi religión, no lo que dice mi denominación, sino lo que dice el Señor. Y dice para que se esfuerce y que sea valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y ven, aquí nos está diciendo que el siervo Moisés, pero la palabra tiene una serie de siervos que trajeron el mensaje de salvación y que no estamos haciéndolo. El mensaje que trajo Pablo, el mensaje que trajo Pedro, ¿sí?, y que era el mismo mensaje que era el del Señor, el de Jesús. Y nosotros tenemos que hacer conforme a lo que nos están diciendo, porque ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. No sea flojo, esfuércese para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, dice la palabra, dice, y fíjense, algo importantísimo, porque una cosa es predicarlo y otra cosa es hacerlo. Una cosa es exponerlo, digo, a lo mejor Tony es un buen expositor, pero es un mal obrero. Entonces, ¿qué tiene que hacer Tony? Cambiar esa parte que le estorba, que no le beneficia, para ser un mejor obrero. Y entonces pueda hacer lo que dice la palabra de Dios, que no se aparte de ella ni a diestra ni a siniestra. Así dice, no, mire, no le muevas. Hay gente que le quiere interpretar a la escritura y de tanto razonamiento acaba diciendo una barbaridad. Razonamientos vanos. Entonces, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y en el 8 viene un mandato más tajante todavía. Una recomendación que el Señor le hace. Así que le ponen ahí como que más remarcado para que él pueda comprender esta parte. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ni cuando estés jugando Xbox, ni cuando estés jugando en el celular. Miren, le dedicamos más tiempo a otras cosas.
Nunca se apartará de tu boca. Por eso estás tanto tiempo con las otras cosas, porque Dios no está en tu corazón. Si Dios estuviera en tu corazón, le frenarías un poquito. ¿Por qué? Porque tienes hambre de Dios. Miren, fíjense, supongamos que compremos una pizza. Imagínense, ¿a quién le gusta la pizza? A mí. ¿Y de qué le gusta? Y ahora ponemos la pizza ahí. Y ¿ustedes creen que estarían en otra cosa? ¿Qué es lo que estarían ahí reclamando? ¿Ya la vas a servir? Yo ya quiero mi pizza. O sea, ¿qué es eso? Es hambre. Eso es hambre por comerte la pizza. Ahora, estamos hablando de la palabra de Dios. Mira, si tú le dedicas más tiempo a los juegos, a los celulares, le dedicas más tiempo a otras cosas, entonces no tienes hambre de Dios. Y aquí dice, nunca se apartará de tu boca, nunca. Y no dice o sea, no te está prohibiendo muchas cosas aquí, simplemente que cualquier cosa que te aparte de Dios es un ídolo. Ya, porque nosotros luego les reclamamos allá en el catolicismo que tienen ídolos de yeso. Aquí los ídolos no son de yeso, ¿sí? Son de plasma, son de baterías recargables, no sé, o sea, lo que te hace perder el tiempo. Lo que Dios quiere es que tu corazón no se aparte de la palabra de Dios, que la pongas por obra todos los días. ¿Para qué? Para que te vaya bien. El Señor no te lo pide simplemente porque te quiera molestar. Está haciendo un pedido para beneficio tuyo. Y dice el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cómo te acuestas? ¿Te acuestas oyendo palabra de Dios? ¿O te quedas dormido con el celular y eso porque te quedaste jugando? ¿Cuál es el juego más? Among Us. ¿Qué te quedaste jugando? Y te quedaste dormido. Y entonces tu corazón se está alejando de Dios. A ver, y quería ser como David. ¿Cómo vas a ser como David? Vamos a suponer que los juegos existieran en el tiempo de David. ¿Tú crees que David se la pasaría en eso? ¿Dónde decía la Biblia que estaba en su corazón? ¿Y qué hacía? O sea, él danzaba, no en una discoteca. Y no me voy a decir que no existía en esos tiempos. Había mucho pueblo en la tierra donde hacían reventones. Simplemente que el corazón de David estaba con las cosas de Dios. Porque acuérdense que cuando estaba huyendo David iba de un lugar a otro y él conoció mucho. Él sabía dónde estaban los mejores reventones, simplemente él no iba ahí, porque su corazón estaba con Dios. No por nada el Señor le llegó a decir, el dulce cantor de Israel, un varón conforme a mi corazón. O sea, entienda que nosotros tenemos que agradar a Dios, y a veces nos agradamos o nos preocupamos más por agradarnos nosotros. Ya bájale al teléfono, bájale a los juegos, deja tantito la tecnología, acércate más a Dios, o aprovechala para servir a Dios. Por eso dice, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahorita ya sabes por qué te sale mal todo. Porque no estás en las cosas de Dios. ¿Por qué la riegas en todo? Porque no estás en las cosas de Dios. Y esto no solamente pasa a esta generación tecnológica, pasó en los días antiguos. Porque miren, el hombre que quiere servir a Dios no tiene obstáculos, pero el hombre que no quiere servir siempre busca un pretexto. Y ahorita porque hay tecnología. En otros tiempos, pues los reventones han existido siempre. Ellos lo que han querido es, pues, no saber de Dios. Y no puede ser así, porque el ser humano está diseñado para que viva Dios en nuestro corazón. Si el Señor no está en nuestro corazón,
Lamentablemente algo tiene que ocupar ese lugar y a veces nosotros ponemos ídolos. Dice el 9, fíjense, le está diciendo a Josué, se oye repetitivo, pero el mandato que le está dando es que el Señor quería que entendiera bien esta parte. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y no sé cómo, pero yo creo que Josué no estaba prestando mucha atención y el Señor ya le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, Josué. Ponme mucha atención, mira, porque no me estás haciendo caso. Dice, y seas valiente, no temas ni desmayes. Y vuelve a hacer énfasis. Y si nos damos cuenta, desde la primera vez que le dice esfuérzate y sé valiente, la segunda vez le dice esfuérzate y sé valiente, y la tercera vez le menciona que él debe ser valiente y no desmayar. O sea, no te desanimes. Vas a tener una serie de obstáculos, ¿por qué? Porque quieres guardar la ley de Dios. Vas a tener una serie de obstáculos porque quieres hacer todo conforme a la ley que dejó el Señor. Vas a tener una serie de obstáculos porque vas a intentar repartir la tierra por heredad. Porque el trabajo te va a traer una serie de consecuencias, pero el Señor te dice, no desmayes, no desmayes. No se te olvide que el Señor está respaldándote, pero no desmayes. Pero para que el Señor te respalde, pues obviamente tienes que ser esforzado y valiente en la palabra de Dios. A ver, pregunta para ti, ¿eres esforzado y valiente? ¿Te estás esforzando? Te pasa un accidente y le dices, Señor, ayúdame. Sí, te ayuda. Pero también que el Señor te va a decir, ¿qué me traes para que yo cumpla tu petición? ¿Me sirves? ¿Buscas? O sea, mejor eres salvo y ya vente. Porque pues nada más estás gastando oxígeno en el planeta y no estás sirviendo para nada. Entonces lo que necesitamos es ser esforzados y valientes. Y el último punto es no desanimarnos. Porque vamos a tener nosotros pruebas, luchas, contiendas, pero nos va a sacar el Señor victoriosos. Y va a empezar a quitar lo que estorba, lo que no quiere el Señor, y ya luego se los irá quitando los contenciosos. Pero si eres esforzado, ¿cómo se te va a quitar si no te esfuerzas? ¿Cómo se te va a quitar lo burrito si no te esfuerzas? ¿Sí? Y tienes que dedicarle lo que le toca a Dios de tiempo, para que tu corazón esté fortalecido. Dice el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, vean, después de que recibe esto, les dice, pasad por el medio del campamento, manda al pueblo diciendo, preparaos, dice, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, que os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. A ver, todo lo que has recibido, ¿quién te lo ha dado? Dios. ¿Lo reconoces? ¿Con tu actitud lo reconoces? A lo mejor traes una simple playera. Quizás no sea un traje de smoking, pero ¿reconoces que el Señor te lo dio? ¿Reconoces que el Señor te está dando lo que calzas, donde habitas? ¿Lo reconoces? ¿Le das gracias por lo que has recibido? Ahora, debes ser un buen servidor de Dios. ¿Eres esforzado, valiente y no te desanimas? Porque el que desmaya, el que se desanima es de doble ánimo. Ahorita está con Dios, al rato ya se le olvidó. Ahorita está en el templo, al rato estará con los ojos de video. Por eso dice, esfuérzate.
Y note que el Señor está hablando en nuestra vida para decirnos que nos esforcemos. Y hablando porque hoy entendemos que esto se lo dijeron a Josué, pero la pregunta, ¿será para mí? ¿Me estará hablando Dios? Bueno, pues vámonos a Salmo 23. Hay una serie de promesas que el Señor nos pone en su palabra y que a veces nosotros pensamos que es para nosotros. O quizás sí. A lo mejor yo soy el cizañoso que está tratando de decirles a ustedes, ¿no? Pero a lo mejor es cierto, es para usted. Bueno, pues entonces toma esa promesa. Porque si la palabra de Dios es para usted, entonces Dios también le va a reclamar a usted. Vamos a ver el Salmo 23. Y desde que empieza el Salmo 23, ya empezaron los regaños. Vea, Jehová es mi pastor. ¿De verdad es su pastor? Jehová es mi pastor. Vean, si el Señor fuera su pastor, le obedecería. Si el Señor fuera su pastor, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué hacen las ovejas? Las ovejas oyen mi voz. Mis ovejas me reconocen y yo las reconozco a ellas. Oyes la palabra de Dios y te aburres. ¿A poco no? Entonces, ¿cómo puedes decir que Jehová es tu pastor si te aburre? O sea, no puedes decir que Jehová es tu pastor. Y por lo tanto no puedes reclamar lo que sigue de la promesa, que nada te faltará. Porque no te encuentras dentro del pastorado de Dios. Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque estás confiando en Él, porque sabes que estás obedeciéndolo a Él. Un pastor, y lo vemos en cuanto a los rebaños de ovejas, que la oveja depende del pastor. La oveja depende de los cuidados de un pastor, que incluso cuando cae en un lugar peligroso, el pastor tiene que ir y sacarla, tiene que ir con el cayado y sacarla. ¿Y quién puede hacer eso sino el pastor? Entonces, la oveja necesita un pastor. Pero ¿qué pasaría si no fuera un pastor, si fuera un lobo? ¿Iría el pastor a sacarlo, a sacar al lobo? Entonces, tenemos que ser nosotros coherentes con lo que decimos. ¿Será para mí esta palabra? Para que no nos pongamos el chaleco que no nos queda. Luego dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuál es el lugar de delicados pastos? La iglesia. Y no quieres venir a la iglesia, o si vienes estás platicando. Entonces, la palabra de Dios nos dice que en lugares de delicados pastos te hará descansar y tú no quieres. Entonces, pues no, que Jehová era tu pastor. Luego dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. A fortaleza del rey no le faltan ni aguas ni pastos, pero no te gusta comer las aguas y los pastos de Dios. Y ese es el otro problema. ¿Cómo puede confortar tu alma? Luego viene y dice, confortará mi alma. ¿Cómo puede el Señor confortar tu alma si te aburres? ¿Cómo? ¿Cómo puede guiarte por sendas de justicia si no aprendes su palabra? ¿Y cómo puede decir que por amor de su nombre si no amas su nombre? Por eso dice aquí que aunque ande, fíjense, una persona que ande en valle de sombras de muerte y sirve a Dios, sale victorioso. Pero aquella persona que no sirve a Dios se la pasa queje y queje y queje. No le da al Señor la victoria, o a lo mejor sí se la daría, pero no la vería. ¿Por qué? Porque no tiene su confianza en Dios. El Señor no lo puede confortar porque habla de todo menos de Dios. Y luego dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿De quién está hablando? Pero algunos están hablando del celular. No temeré mal alguno celular porque tú estarás conmigo. Revísenlo. No le da miedo porque prende la lámpara, no sé por qué no le da miedo, pero no tienen el respaldo de Dios. Bueno, ahora sí que el celular es su pastor y nada les faltará.
Antes era la tele, ahora es el celular. ¿Sí? Entonces, luego dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cómo van a aderezar mesa delante de ti si te la pasas con el celular? O sea, no estás haciendo nada, te la pasas con el celular. Entonces esta promesa, pues Dios sí que la quiere dar a ti, pero no puede ser para ti porque no es Jehová tu pastor, no te gusta ir a donde hay delicados pastos y que el Señor te dé aguas, no te gusta ser guiado por las sendas de justicia, no te gusta ni amas el nombre de Dios, y no quieres ser reprendido ni que el Señor te esté sacando de donde te metiste por tu propia culpa, que te sacara con su callado, que te rescatara y que te ayudara. No, y como tampoco pasa nada de eso, pues el Señor no adereza mesa delante de ti. O sea, todos te están diciendo, todos te están injuriando, todos quieren que te angusties, pero tú no haces nada. Y si no haces nada, entonces el Señor no puede darte tus bendiciones en presencia de tus angustiadores. En lugar de que todos, mira, sirve al Señor y por eso el Señor lo bendice. No, por el contrario, se van a burlar de ti. Y esto sucede, y miren, a mí me pasó. No es pedrada, a mí me pasó. Entonces necesitamos cambiar esa actitud para que entonces el Señor unja mi cabeza con aceite. No crea que llegue al templo predicando, también llega haciendo babosadas. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿En serio? ¿Te sigue el bien y la misericordia? ¿Qué de bueno haces? ¿Honras a tus padres? ¿Ayudas a tus padres? ¿Bendices a los que te maldicen? ¿Cómo puedes decir el bien y la misericordia? ¿Eres misericordioso? ¿Cómo eres? Para que todo esto te siga todos los días de tu vida. Luego, ¿qué dice al final? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y te aburre el templo. No, pues no. No, pues el Salmo 23 está equivocado, no era para mí. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿será para ti? Y no te pongas chalecos que no son, pero también ve el chaleco, mídetelo y di, es para mí. Yo me voy a poner eso, quiero servir a Dios, quiero buscar a Dios, quiero ser un día un gran predicador, llevar su mensaje. Pero no se puede si tú primeramente no inicias porque el Señor sea tu pastor. Y no estamos hablando de Tony, estamos hablando de Jesús, que sea tu pastor. ¿Sí? Y lo primero que te va a confrontar el Señor es decirte, ¿obedeces los mandamientos? Y el clásico, ¿no? Sí, yo obedezco todos los mandamientos. Órale, ¿no? Como dice el Señor, o sea, no le creyó al joven. Nadie obedece todos, nadie es perfecto, ese es el También, bueno, pero en la antigüedad decían, claro, porque este vendedor era judío, y pues sí, ¿cómo va a decir que no? Dijo, desde mi juventud yo he respetado y guardado los mandamientos. Órale, pues entonces vende todo lo que tienes y sígueme. Y entonces, como no quiso, ahí se vio, ahí se veía, donde está tu tesoro, estará tu corazón. ¿Sí? Y si tu tesoro estaba en las riquezas, en los bienes, en el celular. Antes era pásame la botella, decía la canción, ¿no? Ahora pásame el celular. Así, pero... Entonces, la pregunta para ti, ¿será para mí la palabra que el Señor me dice? ¿Será para mí? Miren, hay una historia que en otros momentos he contado, la historia de un naufragio, los que se acuerdan, pero este era un hombre que había quedado náufrago de un barco que se había hundido y quedó atrapado en una isla. No, imagínense que todo lo que quedaba, pues era una cabañita que se pudo armar. Y era lo poco que había rescatado del barco, y pues él salía a cazar para sobrevivir en esa isla. Y resulta que, pues,
Un día llegó y la casa estaba ardiendo. La casa se había quemado y entonces cae de rodillas a tierra y dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Eso era todo lo que yo tenía, era lo único que me quedaba. ¿Por qué? Y de llorar se quedó dormido. Al día siguiente, cuando despertó, una embarcación se acercó a él y se acerca para rescatarlo. Y dice, venimos por ti. Y entonces él se sorprende y le dice, ¿por qué? ¿Cómo supieron? Dice, vimos la fogata que hiciste anoche. Y entonces seguimos esa luz y te encontramos. Esfuérzate, no veas las cosas como un obstáculo, no veas lo malo, ve lo bueno que le puedes sacar. Ayer que fuimos a la tumba de mi hermano, otra tumba echó tierra ahí, y mi mamá, ¿por qué? Le digo, ve lo bueno, necesitábamos tierra, hay que acomodarla. O sea, nos hicieron un favor, ve lo bueno que le puedes sacar. Ya no te enojes, no hagas berrinches, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Solo el Señor te pide que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? Ahora, ¿te estás esforzando? Miren, el Salmo 23 fue escrito por un hombre que puso su corazón en Dios. Por eso hablábamos de David hace rato. Y lo que aprendíamos de David es que David siempre estaba haciendo algo para Dios. Siempre, siempre. Y miren, fueron como 3 o 4 tonterías que cometió el rey David. Como 3 o 4 tonterías. Y hay gente que lo critica, que no ha cometido 4 tonterías, que ha cometido ya lleva como 700 tonterías en este año. Y fíjense, como una mancha en un traje negro no se nota, pero una mancha negra en un traje blanco sí se nota. Y David llevaba 4 manchas, y esas 4 manchas se veían desde lo lejos, que llevaba 4 manchas. Quizás los demás llevaban todavía más que eso, pero no se les notaba porque era una raya más al tigre, pero para David sí. A ti no se te nota si no buscas a Dios, pero si buscas a Dios, una cosa que hagas en un año, con una cosa tiene el enemigo para atacarte, con una, porque tus vestiduras son blancas, porque has lavado tu ropa con la sangre del cordero y están emblanquecidas. Mánchalo y se va a ver desde todas partes. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Sirve al Señor con toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón. Sirvamos. Y vamos a hacer el esfuerzo. Y no digas, este 2021 sí lo voy a hacer. Hazlo. Hazlo. O sea, no lo prometas. No digas, lo voy a hacer. Hazlo. Desvélate haciendo, los que editen predicaciones. Yo me acuerdo cómo me desvelaba haciendo folletos. Era un mal predicador, pero sí podía hacer folletos y me salían bien. Entonces me compraba las impresoras, y entonces estaban baratas las impresoras, las conseguías en 200 pesos. Me convenía más comprar una impresora, la ponía y me hacía un montón de copias. Tiraba la impresora, compraba otra. Pues era un muchacho, no me importaba tanto el dinero. Y siempre andaba sacando folletos, repartiendo folletos, quemando discos, siempre, siempre, siempre. Así que no puede decir usted que, no sé, yo no lo sé hacer. Ahora, pregunta para ti, ¿será para ti la palabra? ¿Tú puedes hacer esto? ¿Lo puedes hacer mejor que otros? ¿Puedes ser un gran predicador? ¿Quieres ser un David? Pues entonces compórtate como un David. Habita en el templo, busca estar en el templo, busca oír palabra de Dios, ya quita tus canciones que no son de Dios. Porque, el pastor Tony no se da cuenta, pero Dios nada más te está viendo. ¿A qué horas? Ya llevas 3 horas con el celular y no has lavado ni los trastes de tu mamá. El pastor Tony no te ve, pero Dios sí te ve. Y miren, a lo mejor tu mamá no te dice nada, pero llega un momento que
vas a encontrar al Señor con una vara. Y entonces, ok. Y ese sí es un padre enérgico. Y ven, porque, ¿se acuerdan de el sacerdote que había desobedecido a Dios y que estaba el ángel de Jehová esperándolo con una espada para matarlo? Y que el burro era más inteligente porque le estaba defendiendo su vida. Y entonces el ángel le dice, al burro lo hubiera perdonado, pero a ti te hubiera matado. Y se lo dijo el ángel de Jehová. Entonces, no seamos burros, ¿sí? Y si eres burro, un burro más inteligente como este burrito, ¿ok? Entonces, damos por finalizado, esperemos que le haya servido, comparte este audio, y no solo eso, también atesore lo que el Señor tenga. Agradecemos a quienes participaron en la realización de este programa. Transmisión, Tony González, alabanza y adoración, Esmeralda Cruz, logística, Alex González. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Que tengan un feliz y bendecido día. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presentó Escucha, una voz en el desierto, donde tratamos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Que Dios les bendiga. Hemos presentado Noches de Victoria, proclamando la bondad de Jesucristo.